Hola a todos, les saluda Steven Morales Sarmiento. Es un placer para mí poder transmitir y compartir a través de estos medios lo que es las enseñanzas de la Biblia. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo, miembro, predicador y servidor del Señor. Y en estos momentos vamos a continuar con lo que es este maravilloso estudio de lo que es la epístola a los romanos. Para estos momentos tengo varios sentimientos encontrados, déjenme decirles las razones. Si bien es cierto, hoy vamos a estar en el capítulo 14 viendo los 23 versículos que ofrece este capítulo. Eso quiere decir que vamos a estar en lo que es las últimas lecciones de esta epístola, y al suceder eso, pues la felicidad que siento es al tener el privilegio de poder enseñarla, pero también siento un poco de tristeza al saber que ya voy a terminarla. Sin embargo, también sé que tendré la vida que Dios me dé y podré continuar enseñando y compartiendo lo que es esta maravillosa epístola, sabiendo que es maravillosa, sabiendo que es muy importante. Vamos a estudiar el contenido que hay aquí y vamos a aprender bastante, entendiendo que la palabra de Dios necesita ser estudiada. Vamos a estar en el capítulo 14, si bien es cierto, y recordemos que todavía estamos en la sección de lo que es la vida del justificado, que es hasta el capítulo 15, versículo 12. Pero en este capítulo vamos a ver algunos detalles que son muy valiosos, y estos tienen que ver porque la vida del justificado, escúchese bien, es libre de juicios injustos sobre opiniones. Esto es muy importante que lo analicemos, y tiene varias razones del por qué debemos considerarlo. Eso lo vamos a entender al estudiar lo que este capítulo nos ofrece. Si bien es cierto, esto va a entrar hasta el versículo 7 del capítulo 15, pero en esta lección vamos a estar abordando primeramente el capítulo 14. Para ello, leamos al menos lo que es algunos versículos de este texto, y conforme avancemos la lectura, vamos a ir dando algunos detalles que son interesantes y que son muy necesarios comprender. Pero debemos tomar en cuenta, antes de entrar a la lectura, el cuidado, escúchese bien, de elevar una opinión como una ley. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar analizando a continuación es que aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a estar hablando de ello. También sobre algunos extremos de tener ideas diferentes o creencias diferentes. Y lo que va a hacer Pablo es que va a condenar varias actitudes de las que no son buenas, y aquellas actitudes que no son las que deben tener aquellos cristianos, aquellos que han sido justificados. También debemos recordar que cuando hablamos de este texto tan preciado, este texto tan maravilloso, debemos considerar que el texto no habla de asuntos de doctrina o lo que el apóstol Pablo quiere discutir, sino de asuntos de opinión. Basado en esto, vamos a considerar lo que es que es libre de juicios injustos sobre opiniones. ¿Cuándo y por qué? Porque recibe a su hermano. Para esto, veamos lo que son los primeros 3 versículos. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué es?
lo que va a estar aquí hablando el apóstol Pablo. Dice el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí vamos a ver a continuación que hay varias palabras que son muy interesantes. Por ejemplo, la palabra recibir es importante puesto que es un verbo presente imperativo. Esto quiere decir que es un mandato donde debemos acoger, donde debemos aceptar a aquella persona que es débil en la fe, que va en su desarrollo. ¿Y cuál es el sentido? El sentido es que, escúchese bien, es débil de conciencia. Escúchese, por su creencia o convicción. No se trata, escúchese muy bien porque esto es importante. No se trata ser débil en la fe, ser débil espiritual. No. O inmaduro. La fe aquí no se refiere al sistema del evangelio. Así que hay que tener también mucho cuidado. Aquí cuando dice la palabra fe en contexto, es en una convicción personal que él tiene sobre algo. Él tiene una convicción débil. Así que es necesario que veamos esto. Además, la palabra contender aquí es una palabra compuesta que tiene que ver, y escúchese bien, con discernir, procesar en la mente, como la palabra que encontramos en Hechos capítulo 5 versículo 14. O como dice un diccionario, no para evaluación, no se recibe para eso. Como también lo menciona A.T. Robertson, no para decisiones de opiniones. Muy interesante esta palabra que comenta, pero también debemos ver que la palabra opiniones tiene que ver con pensamiento o un razonamiento que pone a la persona en duda. O sea, es que esto no es tampoco de andar jugando y vacilando. Véase Timoteo capítulo 2 versículo 8, por ejemplo, y aquí veremos un contenido digno de apreciar. Aquí en Tito capítulo 2 versículo 8, voy a ir allí por un momento también. Dice de la siguiente manera, Tito 2:8. Dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, aquí es necesario ver esto porque también tiene que ver con un asunto de una opinión, escrúpulo, juicio, oposición de un asunto trivial o indiferencia. Hablamos de asuntos que no son esenciales. Por ejemplo, de mucho cuidado. Yo te acepto, pero asuntos de indiferencia. O sea, mucho cuidado. Cuando es asuntos de opinión, es opinión. Cuando es doctrina, doctrina. Así que sabemos que donde hablamos de la opinión, bueno, hay libertad, pero no es un asunto doctrinal y no en asuntos doctrinales. No podemos tener una discusión sobre qué elementos vamos a usar en la cena, porque ya está decidido, por ejemplo. Ya la Biblia ha dicho lo que debemos utilizar para ello. Aquí en el texto, lo que se habla es de opinión, así que es muy diferente, donde hay libertad, pero la práctica, la manera como ellos estaban actuando, no era la indicada. Cuando hablamos de opinión y no tiene nada que ver con asuntos de doctrina, sabemos que las opiniones de todos son diferentes,
en muchas cosas. Y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de lo que es la opinión, no legisla. Así que, mucho cuidado. En el versículo 3 y en el versículo 15:7, que lo puede leer un momento conmigo, de aquí en la epístola a los Romanos, dice: por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Veamos que el mensaje es: no discutan por opiniones, en simples palabras. No se menosprecien por opiniones. El punto aquí es que haya comunión en la hermandad y que no haya división por cuanto algo tienen una diferencia entre varios, pero son mera opinión. Pablo va a demostrar la opinión aquí del débil o la fe personal del débil. Aquí cree que algunas cosas son inmundas, por eso no las come, y juzga al que lo hace. Por otro lado, escúchese, el que lo hace juzga al que no lo hace. Pablo aquí habla de una fe personal y aquí se debe, escúchese bien, recibir al débil en la fe. ¿Quién lo debe recibir? Por implicación. Pablo hace referencia al fuerte de conciencia, así que nosotros debemos inferir que hace referencia al que es fuerte de conciencia, quien debe recibir al débil, al que puede comer de todo y no tiene problema. Entonces, sabe que alguien tiene ese problema, que por algunas cosas no lo hace, lo va a tratar con mucho cuidado y no va a estar contendiendo por esto para provocarlo, porque sabe que tiene aquí un asunto de cuidado. Este es uno que se ha de comer de todo. El débil no, el débil solo come legumbres, porque piensa que otras cosas son pecado. Mucho cuidado. Es asunto de opinión aquí. Ahora, el fuerte debe recibir al débil. En el significado va a depender no solamente de la comprensión de este tema, sino la ejecución. El fuerte aquí no se trata de alguien maduro espiritualmente. Esto se trata de conciencia, alguien fuerte en conciencia. Porque ya habíamos hablado que el débil en la fe no significa que no es maduro espiritual. Estamos hablando de un asunto de conciencia. El fuerte debe recibir al débil, pero no para evaluarlo o no para estar molestando lo demás. Porque si así lo hace, es condenado. ¿Por qué? Porque el interés de Dios en su iglesia es que los fuertes aprendan a sobrellevar las conciencias y los escrúpulos de los débiles con el fin de estar bien de conciencia y darle un buen trato y animar y tener buena comunión los unos con los otros en diferentes aspectos. Cuando vamos al versículo 2, ¿qué es lo que está pasando? Aquí se habla de la fe personal, vuelvo a mencionarlo, no como aparece en Romanos 16:26, que es a una fe que se obedece. En este capítulo 14 no es lo mismo. Aquí es la convicción personal de una persona sobre de qué se ha de comer. Unos de que comen todo, otros ni tienen la convicción o la convicción personal de que se deba comer de todo. El de creencia personal que come de todo es porque tiene una convicción fuerte. El otro come legumbres porque tiene una convicción débil. Estos textos que vemos aquí nos hablan de la diversidad de opiniones. Ahora, la conciencia funciona y con
información, pero lo interesante en este tema tan específico es que hay casos que teniendo la información correcta, siempre surge la duda por circunstancias o por madurez de la persona. Esto es así porque puede ser una o la otra. No se debe poner como regla que un débil de conciencia no quiere decir que sea inmaduro espiritualmente. Así que mucho cuidado. Déjeme darle también un ejemplo. Una persona de años puede decir que hacer bromas cuando se estudia la Biblia. Y puede decir que hacer bromas cuando se estudia la Biblia es malo, pero es una opinión. O la vestimenta formal e informal. Todo esto es asunto de opinión. No hay mal alguno en tener opiniones. Lo incorrecto es hacer opiniones reglas, leyes. Para los demás, por ejemplo, qué bonito es vestir con una corbata. Y cuando nos reunimos como iglesia a adorar y que los varones vayamos con corbata. Pero yo no puedo poner como regla a un hermano, oh, usted no vino con corbata, usted no está haciendo lo correcto. Eso no es bueno que yo lo diga. Y no es bueno que ponga eso como regla, porque una corbata, aunque se ve bonito y uno tiene que buscar siempre, buscar el vestir lo mejor posible, lo más adecuado. No puedo poner como regla que el usar corbata deba hacerlo por ley, y si alguien no viene con corbata, está haciendo mal, está pecando. Eso no lo puedo hacer. Por ejemplo, el usar corbata, el que la use o no, es un asunto de opinión. No hay mal alguno en tener opiniones, pero llega hasta ahí. Así que no hay legislación en las opiniones, hay libertad, pero ahora volviendo al texto, ¿por qué sobre comida? La respuesta no la encontramos aquí así porque así. Del por qué está pasando esto, podemos ver datos similares y que nos pueden dar un poco una idea, pero de otros textos y otros contextos, como Primera de Corintios 8, del 1 al 13, o el capítulo 10 de ahí de Primera de Corintios, versículos 13 al 33. Pero estos textos tienen algunas similitudes, por lo tanto puede darnos a entender o abrir un poco más el panorama. Así que los pueden tomar en cuenta, los podemos tomar en cuenta. ¿De qué se trataba? De sacrificios, de idolatría a los ídolos. Pero recordemos que Pablo escribió esta epístola desde Corinto. Recordamos dónde escribió la carta a los romanos. Así que sabemos que Corinto tenía una colonia romana y esto es interesante. Así que en este caso es muy fuerte ver que un pagano le sea difícil comer a los ídolos. Igual para los judíos comprar carne para comer en una carnicería que se vendiera esto, carne que fue sacrificada a los ídolos. El problema ocurría cuando, escúchese, los de ambas posiciones se sentaban a la misma mesa a comer. Imagínese que uno diga, cuando están comiendo y con un judío cerca, oh, vamos a tener un poco de algo más amplio. Alguien que tiene debilidad de conciencia solamente. Y llegan, están en la mesa y dice aquella persona, sabiendo que está alguien débil de conciencia, me estoy comiendo aquí esta carne que fue ofrecida a Júpiter. Véase 1 Corintios 10, 25 al 26. Esto podía ser un problema. Empezar ahí la discusión con un fin negativo, porque realmente si alguien sabe que no hay problema, no va a caer en este
tipo de discusión. O también el ir a la carnicería y preguntar, ¿esto fue ofrecido a los ídolos? Ay, no pregunte, vaya y coma, porque eso lo ha hecho Dios. Pero hay que tener cuidado con aquellos que tienen problemas en su convicción. Así que Pablo aborda otra problemática que había entre los judíos y gentiles, aunque déjeme decirle, no podemos concluir necesariamente que fueran los judíos los débiles y los gentiles los fuertes. Así que, mucho cuidado. El asunto es que entre todos ellos habían fuertes y débiles. Esto tiene un poco más de sentido, porque si elevamos esto a nuestras circunstancias, muchos somos fuertes en algunas cosas y otros tenemos debilidades en otras. Un gentil podía ser débil en este asunto porque antes vivía así, pero también podía hacerlo el judío cuando notaba que el gentil comía. Por ende, ambas partes cometen el error de legislar el error sobre los demás. Así que también vamos a considerar ese cuidado. Aquí en el versículo 3, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el versículo 3 en unos momentos. Entonces, vamos a ver ahora por qué no condena a su hermano. ¿Por qué no condena a su hermano? Y para esto, aparte de ver este punto y el versículo 3, que es el que vamos a analizar antes de ver estos textos, vamos a ver que en el versículo 3, antes de entrar aquí, Pablo toma acción para limar asperezas sobre ellos, y este texto nos habla sobre solo el que come y el que no come. No podemos dividir que unos eran judíos y los otros gentiles, porque Pablo no lo está haciendo, pero aquí no se debe juzgar al fuerte porque Dios no lo acusa de pecado, ni al otro tampoco. No hay opinión mejor que otra, por lo tanto no se debe hacer un problema, discutir o menospreciar al otro. No es pecado ni lo uno ni lo otro, así que esto es cuidado. Dios mismo respeta nuestras conciencias, nuestras opiniones, mientras que nuestras opiniones nunca vayan a interferir en lo que Él ha legislado. Dios no entra en discusiones sobre opiniones. Nosotros tampoco debemos hacerlo. Nosotros no debemos menospreciar tampoco ni juzgar al que tiene una opinión diferente a la mía. Veamos ahora por qué no condena a su hermano. Para esto vamos a leer estos versículos del 4 al 13, que dice: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Dice: ¿Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Escúchese bien lo que está mencionando aquí el texto. Dice también: y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Versículo 7.
porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Escúchese, el texto que viene se debe entender en su contexto. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo, versículo 9, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos, o de los que viven. Versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, versículo 11. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así, aquí es donde vamos a analizar otro dato que es interesante. Pablo le dice al débil, ¿quién le dio a usted la autoridad de juzgar? En otras palabras, no se debe juzgar al esclavo doméstico. Esto quiere decir, tú no eres amo de tu hermano. Pablo, inspirado por su propio Señor, está aquí diciendo que por su propio Señor está en pie o cae. O sea, Pablo está diciendo aquí en este texto que el único que puede juzgarlo es el amo, utilizando aquí este gran lenguaje y estas palabras. Entre hermanos no debemos dar cuenta a otro en asuntos de opinión. El Señor es capaz, y escúchese, no hay que dar cuenta a otro, porque el Señor es capaz de hacer estar firme. Ningún cristiano puede hacerlo. Si Dios no juzga asuntos de opinión, escúchese bien, mucho menos lo podemos hacer nosotros, porque ya hemos hablado que en asuntos de opinión Dios no se mete. Pero si aquella opinión tiene problemas en cuanto a lo que Dios ya ha legislado, ahí sí hay un grave problema. Pero cuando no es así, mucho cuidado. Recordemos que el texto que hemos estado mencionando habla asuntos de opinión. O sea, es nuestro deber emitir un juicio en la disciplina, ¿sí? Mateo 15, 15 al 18, Gálatas 6:1, Efesios 5:11, 1 Timoteo 5:20. Pero es una incorrecta noción y hacer un absoluto de que el cristiano no debe juzgar. No es en lo absoluto. El punto es en contexto, en asuntos de opinión. ¿Por qué? No podemos hacerlo en un sentido absoluto, porque la Biblia comparte lo contrario. Debemos saber que no que este texto habla, es que no debemos juzgar, por decirlo así, no debemos ver o analizar una opinión, o que no debamos hacer disciplina y juzgar los problemas de la congregación. Nosotros en la congregación debemos hacer lo que la Biblia dice en asuntos doctrinales. Si hablamos con alguien que dice una mera opinión, no voy a discutir, pero tengo que analizar si él está poniendo a alguien una opinión como doctrina y decir que no se puede hacer eso, por supuesto. Pero cuando hablamos de que alguien tiene una convicción de algo y es mera opinión, yo no me voy a meter a juzgar ese asunto porque no me corresponde, porque no me toca. Y esa opinión es mera opinión nada más. En el versículo 5 aquí, un grupo de los cristianos en Roma,
Pablo muestra aquí y hace otro ejemplo entre día y día. Esto de que ciertos días son más importantes que otros, uno hace diferencia y juzga, otro dice que no hay día mejor que otro, todos son iguales. El punto aquí, o el problema, es cuando empiezan a juzgarse por esta opinión. El asunto no es discutir por estas cosas. Si en su mente cualquier persona está convencido de algo, tenga su opinión en su mente. Resérvese eso para usted mismo, pero no contienda por eso cuando es algo de mera opinión. Aquí el asunto tiene que ver con las festividades sobre los días, que es lo más probable. También esto se puede aplicar a los gentiles, pues también tienen sus días y festividades, pero al final el punto va a recaer en lo mismo, que no es pecado considerar un día mejor o igual que los demás. Lo importante es que cada uno esté convencido en su mente. Aquí el asunto es, escúchese bien, que cualquiera en su conciencia lo hace pensando que agrada a Dios. Pero esto no cambia. Recuerden, el asunto de opinión es opinión. Nada más, cuide su conciencia y no ponga tropiezo a otro. Nosotros debemos ponernos en los pies de los judíos. Pasar del judaísmo al cristianismo no era nada fácil. Un ejemplo, el sábado no trabajaban, pero ahora sí trabajan. Esto es algo difícil. Ellos podían llegar el sábado o podían llegar el sábado y decir, hoy no voy a trabajar por su conciencia. Pero es pecado ir en contra de nuestra conciencia. Así que esto debió haber sido difícil para los judíos. Así que mucho cuidado también, porque este versículo no era permisible para el judío, en el sentido de que ellos tenían que cuidar su conciencia, pero tampoco se debía cometer en el error de poner un asunto de día como ley, cuando ya esto no era así. En el versículo 7 o versículos del 7 al 8, debemos saber que si tenemos vida, vivimos para Dios, tenemos la vida por Él y le damos cuenta a Él. Si morimos, el asunto es que ninguno debe dar cuentas a otros. Nosotros vivimos y morimos para darle cuentas al Señor y para el Señor. Entonces, como le damos cuentas a Él, cuando un cristiano juzga y menosprecia a su hermano, escúchese bien, por tener una opinión distinta a la que él tiene, se hace superior a Dios. Cae en este error. No debemos contender, evaluar qué opinión es mejor y menospreciar y condenar a los demás. Es lo que podemos ver aquí. En el versículo 9, aquí la palabra Señor está en forma verbal, que para esta frase es que para eso murió, dio su vida y resucitó, o sea, para regir, para dar autoridad o tener la autoridad, para tener esa autoridad, para juzgar. Ninguno de nosotros ha muerto y resucitado,
y mucho menos ha recibido todo dominio y autoridad sobre los hermanos. Por ende, no tenemos derechos a juzgar y condenar a los demás por las opiniones personales que tengamos sobre algún tema en específico. No debemos poner leyes, escúchese bien, donde no se nos ha dado ni permitido, porque no somos legisladores. Dios es el que legisla y es el que ha legislado. Tenemos aquí la Biblia, lo que debemos obedecer. Ahora, también vemos aquí que este es un gran recordatorio que el apóstol Pablo hace cuando dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, del Señor de señores. ¿Quiénes nos creemos para hacer esto? En otras palabras, si vamos a compadecer, Pablo pone a todos en el lugar que debemos estar. Así que nadie en la congregación puede hacer eso. ¿Por qué vamos a juzgar si nosotros no tenemos la potestad de legislar algo y de juzgar algo cuando estamos creyendo pretender que legislamos algo y no podemos hacerlo? No se debe juzgar al respecto a opiniones. En la congregación, esto es de mucho cuidado, porque muchas veces personas caen en el error y lo hacen y se machacan, se destruyen unos a otros. Aquí en el versículo 11, adelante, vamos a ver que el apóstol Pablo cita Isaías 55:23. El hombre le dará cuenta solo a Dios, a quien le corresponde esto, de manera que cada uno de nosotros, todos, vamos a dar cuentas a Dios. El punto del apóstol Pablo es: no condenemos, no juzguemos a nuestro hermano. Así que ya no nos condenemos, sino decidir, determinar, no poner tropiezo u ocasión para nuestro hermano. Aquí la exaltación del apóstol Pablo es que todo juicio injusto debe parar inmediatamente. Y aquí existe una buena pregunta. Esta pregunta la debemos considerar todos por un momento. ¿Cómo soy tropiezo para mi hermano? En el contexto, al dar mi opinión, como por ejemplo al decir: yo pienso que está mal, y fuerzo mi opinión sobre otros y soy ocasión de tropiezo. Mucho cuidado con eso, porque aquí el apóstol Pablo está siendo muy claro. También vamos a ver aquí, y vamos a analizar por qué no es tropiezo para nuestro hermano y por qué esto no lo debemos hacer. Veamos ahora los versículos del 14 al 23, que es la última sección que podemos encontrar acá. Dice el texto, versículo 14 en adelante. Dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es su opinión. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Escúchese bien, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que
Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero, escuches el pelo en la sopa, como dicen por allí, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Así que si alguien hace tropezar a alguien con lo que come, es malo. Pero la verdad, todas las cosas son limpias. Pero está aquí el pero. Versículo 21. Bueno es no comer, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. Escúchese delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mucho cuidado, y aquí hay mucho por qué explicar y mucho por aprender también. Aquí Pablo quiere dejar claro algo. Dice aquí algo que yo sé. Pablo dice que tiene conocimiento y confía en el Señor Jesús. La Biblia textual traduce: he sido persuadido por el Señor Jesús de que nada, contextualmente hablando, hace referencia a esto así. Opiniones, nada es inmundo, contextualmente hablando, está hablando de comida. Esta es la misma palabra en Hechos 2:44 y aquí se traduce en sentido negativo como algo profano, ceremonialmente hablando. En ese texto, Pablo dice que nada es inmundo, pero el que según su conciencia está mal, ahí es donde está el asunto. Si come porque está dudando y está dañando a su conciencia. Para el que opina o cree que cierta comida es inmunda, que lo sea para él, no coma, porque va a dañar su conciencia, pero que quédese tranquilo, esa es su opinión, no la de los demás, es suya, manéjela ahí, tranquilito. Pero Pablo dice, no hagamos leyes en la conciencia. Hay libertad, pero no hagamos leyes. Esta sería su opinión. Es algo personal, pero no es una ley para con todos que deba hacer. Si yo veo a mi hermano ir a comprar carne en aquella carnicería, por ejemplo, es mi hermano, para él está bien, para mí no, pero para mí lo es, pero él no está haciendo nada malo. Pablo les dice, no hay nada inmundo allí. Pablo desea que el débil fortalezca su conciencia al compartir esto que viene inspirado por el Espíritu Santo. Pero también, esto tampoco implica que una persona que esté débil de conciencia pueda quedar así. ¿Cómo puede ser que no? Ojalá crezca en ese aspecto. Cuando vamos al versículo 15, es triste lidiar con estas cosas. No podemos hacer tropezar a un hermano por una opinión. No se puede dividir por la alfombra que se va a poner en el local de reunión o por cuántas sillas o bancas van por fila. No. Contextualmente dice por la comida. No se debe hacer entristecer a un hermano por una opinión. Aquí el asunto de opinión era la comida. Pero tome aquí la aplicación para tener cuidado.
en asuntos de comida, pero tome lecciones para cualquier asunto que sea de opinión. Esto denota que ya no se muestra amor cuando se actúa de la manera que Dios no quiere, y es algo que deben tener en cuidado, porque se debe hacer y actuar prefiriéndose unos a otros, como lo vemos en el contexto de los capítulos anteriores, 12 y 13. No debemos, escúchese, buscar que el hermano, escúchese, que es débil de conciencia, se pierda, termine abandonando el cristianismo, la fe. Aquel quien por Cristo también murió y lo dio todo. Así que, por algo tan absurdo, una opinión, no se puede cometer el error de hacer que el hermano salga y se condene y se pierda. Esto es algo que puede pasar y es triste. ¿Cómo hago yo tropezar a mi hermano? Vuelve esta pregunta. Mostrarle, forzar mi opinión, mostrarle mi opinión y forzar a que la crea. Tengo que tener mucho cuidado. Puedo hacer que se pierda. No debo decir nada que haga a mi hermano daño o se pierda. Amar es seguir lo bueno. Yo amo a mi hermano y reconozco que Jesús dio todo por él. Por eso yo debo cuidar mi opinión. ¿Por cuenta de qué? Bueno, si estamos hablando en contexto de lo que se come por un día, etc. Versículos 16 y 17. Nuestro bien es libertad que tenemos, pero no se trata de opiniones, comida ni bebida. Se trata de aplicar lo correcto, de gozo, alegría que trasciende y conforme al Espíritu Santo. Esa es la verdad revelada por el Espíritu Santo. Debemos saber que el reino de Dios es hacer lo correcto, promover la paz en los hermanos de la fe y seguir el camino correcto. Debemos ayudarnos unos a otros a ir al cielo, a ir juntos, a perseverar en la doctrina, en el amor, en las buenas obras, no dejarlo ir. Así que, ¿cuál es nuestra prioridad? Gozo, paz, justicia, seguir ese camino juntos, no las opiniones. Nuestra prioridad es de paz para con nuestro prójimo, para con nuestro hermano, actualmente. Yo voy a tomar la decisión de hacer o no hacer algo. No voy a forzar mi opinión. Y si es un problema para mi hermano, no le voy a dar a conocer esa opinión que le haga daño. Es una cuestión de prudencia aquí. Pablo, con todo y todo, fue un hombre que ha dado en esta epístola grandes consejos para nuestro diario vivir como justificados. No debo condenar a mi hermano porque no come algo, ni forzar a mi hermano porque no come algo y querer cambiarle a él, así como dándole una cucharada grande de lo que yo creo y forzarlo, donde puedo dañar su conciencia y él puede pecar contra su propia conciencia. Eso es de cuidado. En el versículo 18, si yo priorizo a mi hermano, estoy sirviendo a Dios y agrado a Dios. Soy aprobado por las personas, pero lo importante es que estoy recibiendo aprobación de Dios, porque si alguien se hace llamar cristiano y actúa de esta manera, de priorizar el cuidado de su hermano, está buscando lo correcto. Y es lo que Dios quiere en este contexto.
En el versículo 19, debemos seguir aquello que contribuye a la paz y a la edificación, no aquello que destruye, en otras palabras, y separa, no destruir la obra de Dios. ¿Quién es la obra de Dios? El hermano. ¿Y por qué no destruir la obra de Dios? Es destruir al hermano por causa de una opinión. No, es algo tonto, es algo malo hacer eso. En los versículos 20 y 21, ¿qué es pecado? Hacer algo en contra de la conciencia, dar a conocer o forzar mi opinión a los demás, cuando yo sé que esa opinión lo va a poner en una situación que no es correcta contextualmente. Imagínese a su hermano comiendo y su conciencia piensa que hace mal. Eso es de cuidado. No es pecado comer o no comer. Es forzar mi opinión sobre los demás y que alguien lo coma pensando que es malo comerlo porque está dañando su conciencia. En el mismo contexto, los asuntos de opinión sobre comida o días. Dice también la frase ni nada. Veas el 20-21 y lo vuelvo a leer. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. 21. Bueno es comer carne. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Mucho cuidado. Aquí, en este contexto, hacer algo que lleve a mi hermano a pecar o tropezar o se ofenda, o se escandalice, o se enfríe, o se aparte. Mucho cuidado, porque esto no es defensa, tampoco para la bebida social, o lo que es pecado, por decirlo así. No podemos caer en uno de estos graves errores. Tampoco. Aquí el punto tiene que ver con que nosotros sabemos que no podemos poner tropiezo a mi hermano, pero también debemos saber que hay asuntos que la Biblia expresa que son pecado. Y por ejemplo, las bebidas alcohólicas, eso es algo que Dios no aprueba y que es pecado. Así que aquí no entra un asunto de mera opinión. Eso es pecado y es muy claro porque la Biblia lo señala. Efesios capítulo 5, versículo 18. Este texto no está hablando de las bebidas alcohólicas, así que no va a entrar en contexto, porque el texto está hablando de asuntos de opinión. Así que debemos saber que no tiene base alguna en este texto, porque en primer lugar no habla de bebida alcohólica. Otros textos sí lo hacen y lo descalifican por completo. Efesios 5:18 o Primera de Corintios 5. Aquí el texto está hablando, escúchese bien, del vino que se usaba para libación o ofrenda a los ídolos. Lo que se veía aquí era el hecho de la opinión de que eso era malo tomarlo. La cosecha, la vendimia era para Dionisio. Entonces unos podrían decir, yo no lo voy a tomar. Se trataba de esto. Por lo tanto, el texto no provee el asunto de bebidas alcohólicas. El texto promueve un tema de conciencia, un tema de opinión.
para ver aquí los últimos dos versículos, 22 y 23. Aquí podemos ver que es dichoso aquel que su conciencia no lo está acusando. No vamos a mostrar lo que hacemos para evitar la mala conciencia, ni la mía ni la de otros. No se trata de ser fuerte dañando al hermano, se trata de ser fuerte. Y esta frase me gusta. No se trata de ser fuerte dañando al hermano. Se trata de ser fuerte tolerando al hermano débil y ayudarle. Pero el que tiene duda, escrúpulo u opinión de lo que come, peca. ¿Por qué peca? ¿Por qué? Porque lo come, pero no lo hace con convicción de que lo que come está correcto. Y tiene esa duda allí. Y todo lo que se hace con duda hiere la conciencia, por lo tanto es pecado. Por ejemplo, y con esto vamos a culminar, comer carne ofrecida a los ídolos en aquel momento podía herir la conciencia. No debían de comerla aquellos que tenían ese problema, porque si lo hace al no tener la convicción de que no tenía nada de malo, porque eso, la carne es carne y la hizo Dios. Si ídolos no existen, vean los textos que mencionamos de Corintios. Pero si la come y tiene ese problema, lo va a dañar. Ahora la única guía para saber que algo está mal o no es la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de asuntos de opiniones, Dios lo respeta. La conciencia nunca será una guía infalible. Nuestra conciencia debe estar bien ilustrada de la palabra de Dios o con la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es que respetemos las conciencias de los demás. Si yo hago al hermano pecar, es cuando hago lo incorrecto, hago algo que él dude, o yo hacer algo con duda. Hay que tener cuidado. Busquemos no poner nunca la opinión por encima de algo doctrinal. No busquemos poner nunca una opinión por encima de algo doctrinal. Nunca, nunca. No busquemos poner una opinión como una ley. No busquemos nunca dañar a un hermano. Busquemos ser prudentes y busquemos, escúchese bien, como el texto aquí lo expresa, en tener una vida como la que Dios quiere. Porque aquí el texto, vamos a ver que en este contexto que sigue y que estaremos hablando, vamos a ver que aquí hay una información muy importante para usted y para mí. Así que con esto vamos a concluir esta lección. En la siguiente lección vamos a empezar el capítulo 15, el capítulo 14 no tiene 24 versículos, tiene solo 23. Tocaremos el último punto del versículo 15 en la siguiente lección y lo que nos hace falta de esta epístola. Vamos a aprender bastante si usted tiene el tiempo y lo dedica para aprender lo que este texto enseña, pues realmente esto va a ser muy valioso para usted. Que Dios le bendiga en gran manera. Muchas gracias.